adscripta de esta cátedra? ¿Qué esperás vos del trabajo con ellos? Bueno, la verdad elegí esta cátedra porque de las que cursé es la que más me gustó, la que más me llamó la atención. La parte práctica, la que va a ser más adelante, no sé cómo fue el año pasado, por lo menos cuando yo la cursé, que fue en el 2019. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer talleres de orientación vocacional con los chicos de la escuela de minas y fue una experiencia muy interesante. Eh, Fue muy lindo de vivirlo, no sé cómo habrán hecho el año pasado las profes. Aparte, me gusta mucho lo que es el material teórico. No me costó la materia porque me gustaba. Entonces, por eso a la hora de elegir, elegí una que me guste porque esta cátedra, bueno, me interesa y creo que por ahí iría cuando me reciba. Bueno, muchas gracias, Macarena. ¿Y cuál es tu idea? Bueno, un poco a partir de lo que conversamos, ¿no es cierto?, esta mañana que estuvimos reunidas, ¿cuál es tu idea de acompañarlos a los que están cursando este año la psicología educacional? ¿Qué idea vos de cómo vas a hacer, ¿no es cierto?, tu tarea? Yo estoy a disposición de los chicos, digamos, y para lo que quieran, para lo que necesiten. Si tienen alguna duda o algún, no sé, algún requerimiento para llegar hacia usted o algo, cuente conmigo que yo no tengo inconvenientes. Bueno, Lo necesiten. Gracias, Maca. Hoy nos reunimos con las dos estudiantes que ingresaron a la cátedra. Bueno, Macarena va a estar en esta comisión 2. Entonces, ella va a ser también responsable de leer todos los correos, los mails que ustedes envíen al correo de cátedra. Entonces, lo que vamos a pedirles que a partir de hoy, cuando ustedes se comuniquen por correo, pongan en el asunto del correo su apellido, ¿no es cierto?, y pongan el número de comisión. En este caso, comisión 2. Porque así ya Macarena va a saber que ese correo lo tiene que ver ella. Leila, que va a ser nuestra otra adscripta, que va a estar en la comisión de los miércoles a la mañana, va a revisar todo lo que sea comisión 1, ¿sí? Así que no se olviden de poner, digamos, esta diferenciación, ¿no es cierto?, en el correo, para que nosotros podamos saber, bueno, quién va a leer esos correos. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Yo hace un ratito les había compartido en la pantalla, no sé si alguno llegó a poder ver, voy a volver a compartir. Me parece que yo al salir es como que no quedó había compartido una pizarra para trabajar. Sí, ahí está, ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto? Maca, ¿se ve la pizarra en la pantalla? Está cargando, profe, pero ahí dice pizarra interactiva. Ah, bien, está cargando. Vos avísame cuando ya se vea. Ahí ya se ve. Bueno, yo les he puesto allí una pregunta, ¿no? Una pregunta que dice, ¿cuáles son, bueno, no está bien escrito ahí, los conceptos, se me fue para arriba. ¿Cuáles son los conceptos que trabajamos la semana pasada, aquellos que están claros y aquellos que no están claros? Ustedes pueden, digamos, interactuar con esta pantalla y escribir, los que quieran hacerlo. Bueno, ¿cuáles son los conceptos que quedaron claros de la primera clase? Ustedes ya deben haber leído ese primer artículo que yo les había dicho que íbamos a trabajar, o desde el cual yo trabajé en la clase anterior, que era la psicología educacional como campo de intersección, y después tenían que leer a El Chiri. ¿Se animan a colocar
en la pizarra esos conceptos o algunos conceptos de qué está claro y qué no está tan claro? Bueno, ahí como se nos ha desconfigurado un poquito, ¿no es cierto?, al interactuar, pero yo puedo ver algunos conceptos. Bien, a ver, vamos a correr esto. Bien, a ver. Se nos ha ido de la pantalla, no sé si ustedes pueden ver lo que está claro, porque yo no lo veo ahora, como que se corrió. ¿Alguien? Macarena, ¿vos me podés contestar? Parece que sacaron el de lo que está claro y atrás del otro cuadrito azul están las otras palabras de lo que no está claro, creo. Bien. ¿Vos me podrías leer entonces, a ver, de lo que vos ves? Ahí está el otro. A ver. Sí, es como muy sensible, ¿no? Uno lo toca y es como que enseguida se mueve, ¿no? Pero está muy bueno porque yo puedo ir viendo lo que están escribiendo. Bien. A ver, yo entiendo que lo que está claro es lo que está por fuera del cuadro celeste, que son las 3 dimensiones de la psicología educacional. Eso es lo que está claro, a ver si lo entiendo bien, la especificidad de la psicología educacional. Y lo que no está claro sería subjetividad y relación entre subjetividad y educación. ¿Es así? A ver, ¿quién me puede responder? Así es. Bueno, muy bien. Respecto a esta cuestión, digamos, de entender la subjetividad, lo vamos a trabajar hoy y lo vamos a trabajar todo el tiempo. Lo vamos a trabajar la semana que viene mucho con los autores que vamos a leer para la próxima semana, pero también hoy en el texto de Ricardo Vaquero también vamos a trabajar esta concepción de subjetividad. La concepción de subjetividad está absolutamente relacionada con el objeto de estudio de la psicología educacional, porque si ustedes leen cómo define Nora Elichiri o cómo define Mario Argeno al objeto de estudio, ellos se van a referir a estas condiciones subjetivas que van a posibilitar el aprendizaje dentro, digamos, de el contexto educativo o en la situación educativa. Cuando nosotros hablamos de condiciones subjetivas, tiene que ver con aquello que nos hace humano, con eso que se va constituyendo
siempre en un contexto social, con otro, que no es algo que está dado naturalmente, no nacemos sujetos, nos vamos conformando como sujetos en nuestras experiencias, en nuestros, a través, digamos, o a partir de los vínculos, siempre somos sujetos con otros. Y entonces, cuando nosotros pensamos la educación en un sentido amplio, la pensamos como esas prácticas de crianza que, digamos, van a posibilitar dentro de lo que es primero el contexto familiar, esos primeros vínculos que van a ir humanizando al pequeño, digamos, al bebé, al pequeño ser humano, ¿sí? Y luego esos vínculos van por fuera de lo familiar, que van a estar vinculados a las instituciones educativas o a otros escolares o a otros espacios educativos, van a continuar, digamos, produciendo efectos en ese sujeto. Por lo tanto, cuando alguien escribe allí la relación entre educación y subjetividad, es una relación muy profunda, muy determinante. La educación va determinando la subjetividad y los sujetos también van, digamos, transformando sus contextos, ¿no? A partir de que son educados, son sujetos activos que van a ir produciendo, ¿no es cierto?, transformaciones en su contexto, ¿sí? Vamos a trabajar hoy un texto de Ricardo Vaquero que nos va a permitir ver cómo este autor concibe de una manera particular a la subjetividad y la concibe en una interacción con, digamos, otros, ¿no? Alejado de una mirada de que es algo dado naturalmente, sino que se va conformando siempre en una interrelación, en una interacción, y vamos a trabajar eso. Yo voy a dejar de compartir ahora la pizarra. A ver, dejar de presentar. Vamos a dejar. Bien. Y voy a compartir el Power con el que vamos a trabajar hoy. Ahí lo voy a buscar. No, esto no es. A ver, esperen, que ya me equivoqué. A ver, dejar de presentar. A ver. Ahí denme un minutito. Examinar. Cargar desde mi equipo. Bueno, ahí vamos a, ustedes si quieren van a ir escribiendo, ¿sí?, en el chat alguna pregunta, y ya con Macarena también, que está acá, ella me va a ir ayudando a desarrollar este texto. Nosotros no vamos a trabajar el texto completamente, es un texto largo, sino que lo que nos interesa en la cátedra es que ustedes puedan ver la mirada de este autor, de Ricardo Vaquero, que también lo vamos a ver luego en la unidad 2, que va a presentar una mirada crítica sobre la forma en que la psicología aportó conocimientos al campo de la educación respecto, digamos, a los sujetos de la educación o a los procesos que se ponen en juego
en los sujetos en las situaciones digamos, educativas. Entonces, él va a realizar, digamos, todo este desarrollo desde una lectura, desde poner en juego categorías que son pensadas desde la teoría vygotsquiana o la teoría sociohistórica. ¿Qué es lo que va a plantear, no es cierto, este autor? Es que en este modo de relacionarse los conocimientos psicológicos con el campo de la educación, se han presentado problemas al momento de pensar a los sujetos en esas situaciones educativas. Problemas que se han traducido muchas veces en miradas reduccionistas, en miradas, digamos, que explicaban las situaciones de los sujetos sin atender a toda esa dimensión, a todos esos aspectos, digamos, que se presentan en una situación educativa en la cual el sujeto está presente, pero en donde, digamos, va a haber una interacción entre muchos aspectos. Vamos a trabajar desde este texto un concepto que se llama unidad de análisis. La unidad de análisis tiene que ver con ese recorte de la realidad en donde nosotros vamos a estudiar, ¿no es cierto?, a una situación, a nuestro objeto de estudio. ¿Y qué es lo que va a decir Ricardo Vaquero en este texto que se llama justamente del individuo auxiliado al sujeto en situación? Él va a hacer una crítica sobre esa unidad de análisis histórica que la psicología utilizó de pensarlo al individuo solo en las cuestiones, digamos, que acontecían en él mismo, ¿no? O en su, por ejemplo, en sus procesos cognitivos, en sus capacidades, como enfocando, digamos, ese estudio o mirándolo recortado solo en el mismo individuo, sin tener en cuenta toda esa relación, todos esos aspectos intrasubjetivos, o sea, propios del sujeto, pero también intersubjetivos, que se ponen en juego en una situación educativa. Entonces, ¿qué es lo que dice este autor? Él propone un cambio en esa unidad de análisis, ¿no? Digamos, salirse de esa mirada recortada en un solo individuo para pensar al sujeto situado, al sujeto contextuado. Vamos a avanzar un poquito y fíjense esta imagen, ¿no? ¿Qué representa? A ver, ¿quién me puede decir qué ven en esta imagen? ¿Qué podemos ver en esta imagen? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué ven en la imagen? Yo veo un Hola, niño profe. aprendiendo a leer con las manos, con el tacto. Profe, Está usando braille. es una persona que está siendo ayudada por otra en una relación intersubjetiva, digamos, si se puede decir. Bien, pero ¿qué particularidades tiene este niño? A ver, ¿qué pueden ver él? Está bien lo que vos decís, Alejandro, pero ¿qué particularidades tiene este niño? ¿Cómo está aprendiendo a leer? Está aprendiendo con otro. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa a este niño? Porque no puede ver. Claro, sí, es ciego, es no vidente, ¿sí? Podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, de que es un niño que tiene una característica que está relacionada a una discapacidad, digamos, natural, por la cual, o sea, podemos pensar, este niño en su desarrollo natural tiene esta incapacidad, ¿no es cierto?, de poder leer y por lo tanto aprender, ¿no es cierto?, con lo que es el sistema de lectoescritura
por la cual hemos aprendido todas las personas que tenemos la posibilidad de ver. Entonces, ¿qué dice Vaquero? Y, digamos, él analiza esta situación como un ejemplo y él dice, si nosotros pensáramos, ¿no es cierto?, que este niño solo va a aprender o no va a aprender por esa capacidad o esa incapacidad que tiene, en el caso de este niño ciego, no podría, digamos, nunca haber aprendido a leer si no hubiera habido un otro que pusiera a mediar en la situación un sistema como el braille. ¿Qué posibilita el sistema de braille? Le posibilita a este sujeto lograr un desarrollo, una diferencia entre ese desarrollo natural y lograr digamos, un desarrollo mayor, ¿sí?, porque está ayudado, ¿no es cierto?, y mediado en esa situación por un otro. Les voy a mostrar acá en la siguiente explicación esto que plantea Ricardo Vaquero, ¿no? Él dice, bueno, que la introducción de este sistema de braille como un instrumento le permite a este sujeto el acceso, ¿no es cierto?, a una práctica de lectoescritura y, digamos, un acceso a la cultura, sin que en principio nada se haya alterado en la naturaleza de este sujeto, porque él sigue siendo ciego. Pero hay una diferencia, digamos, y se produce acá una interacción con este otro, con el sistema, digamos, de lectoescritura, que le va a permitir un desarrollo y va a permitir la educabilidad de este sujeto, la posibilidad de que sea, digamos, educado. Entonces, aquí, digamos, lo que nosotros estamos atendiendo es a lo que se conoce como una perspectiva situacional. O sea, entendemos que el resultado de esa interacción, de esos múltiples aspectos, en donde la ceguera sigue siendo un aspecto, es una condición de ese sujeto. Pero si nosotros solo miráramos la posibilidad de que sea educado o no, recortando, reduciendo la explicación en la ceguera, estaríamos cargando, ¿no es cierto?, toda la responsabilidad en ese sujeto. No aprende porque es ciego. Ahora, cuando nosotros ponemos a jugar todos estos otros aspectos, algo se transforma, hay una posibilidad, ¿no es cierto?, de que se pueda enseñar y que el otro pueda aprender. Está la posibilidad, digamos, de que este sujeto tenga un desarrollo que es impredecible, ¿no? Porque, como yo les digo por ahí en otros años, nosotros no sabemos si este niño no puede llegar a ser un escritor que gane un premio Nobel, ¿no? O sea, desde esta mirada que desarrolla Vaquero a partir de los aportes de la teoría sociohistórica, hay, digamos, una posibilidad de un desarrollo potencial en ese sujeto que participa de la cultura, que es educado, que aprende, que es enseñado, que es impredecible. Lamentablemente la psicología no siempre ha realizado este intento, este esfuerzo por comprender desde una perspectiva compleja esta interacción entre estos múltiples aspectos, sino que, digamos, se han producido explicaciones, estudios que han tendido a unas explicaciones o conclusiones, digamos, que solo tenían que ver con lo que se ponía en juego desde el lado del individuo. Yo les quiero mostrar otro ejemplo para que puedan verlo. Esta es una viñeta clínica de un adolescente que yo atendí en algún momento, hace bastante tiempo atrás. Antonio estaba repitiendo primer año, o sea, cursaba por segunda vez primer año de la escuela secundaria y se encontraba, digamos,
en riesgo de volver a repetir, porque cuando yo empiezo a trabajar con él, ¿no es cierto?, tenía desaprobada casi 10 materias, digamos, de las 12 materias que se cursan en la educación, digamos, en la escuela secundaria. En el transcurso de una entrevista, yo le pregunto a Antonio ¿qué me podía decir él de lo que se decía de los chicos y las chicas que les iba mal en la escuela. Y le pido que escriba en un papel, ¿no es cierto?, lo que él pensaba, ¿no? ¿Qué decían sobre los chicos como él, digamos, o las chicas que les iba mal en la escuela? Y entonces él me dice que son unos pollos, escribe tres respuestas. Son unos pollos, son unos vagos y no hacen nada. Esas eran las 3 respuestas que él me da. Entonces yo le pregunto si él pensaba de él lo mismo que él estaba escribiendo. Y sin dudarlo, Antonio me dice, sí, si yo fuera más inteligente, no me estaría pasando lo que me está pasando. ¿Qué pueden escuchar ustedes en esto que dice este adolescente sobre su fracaso escolar, ¿no? Porque él volvía, ¿no es cierto?, a estar en este riesgo de repetir. ¿Qué estaba expresando Antonio en esto que decía? A ver, ¿quién se anima como a compartir? A ver, ¿qué les parece? A ver, Alejandro, ¿te animás? Digamos, a ver, ¿qué te parece? ¿Qué dice Antonio? Lo que yo entiendo, ¿no? Es que como que él se echa la culpa de que se aprueba, porque se queda de curso porque no es inteligente, digamos, y se echa la culpa él mismo. Como que toda la culpa tiene él. Carga absolutamente toda la responsabilidad en su posibilidad de no ser inteligente, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿quién más se anima a decir, a compartir otra idea? Sí. Profe, soy Fabián Gonzalo. Yo creo que, bueno, en el discurso de la escuela algunos alumnos tienden a identificarse con esto y refuerzan una posición pasiva y entonces eso es lo que les dificulta el aprendizaje. Es más, el contexto no colabora para ello. Bien, o sea, vos decís que de parte de la escuela hay como como que se afianza esta idea de que el fracaso, por ejemplo, respecto a aprender o no aprender, está en el alumno, ¿no? En el mismo alumno. Ahí está levantando la mano Nilda. Sí, Nilda, a ver, ¿qué querés compartir? Yo creo que este joven escúchenles que todos dicen que los que no avanzan o los que no les va bien son porros, son vagos y no hacen nada. Y él se siente clasificado de esa manera y se identifica con ese grupo de porros, de vagos que no hacen nada. Creo que etiquetamos a las personas, tendemos a incluirnos, autoincluirnos en esos grupos, cualquiera sea la denominación que le demos al grupo, ¿no? Si sea positiva o negativa, tendemos a incluirnos nosotros mismos en alguno de ellos. Bien. Y también por la edad de joven, por el deseo de pertenencia, ¿no? Aunque sea a un grupo que está denostado dentro del ámbito educativo, pero pertenecer a algún lugar. Así es. Hay que decir, ¿no es cierto?, que alguien piense de sí mismo, pensemos en un adolescente que está, ¿no es cierto?, en un tiempo de tantos cambios, de tantas inseguridades en esas transformaciones, piensen en el efecto que tiene en su propia subjetividad decirse que no es inteligente, decirse que, digamos, es un tonto, ¿no? Hay allí, ¿no es cierto?, un sufrimiento subjetivo, ¿no? Porque se pone en un lugar, bueno, que no es, digamos, un lugar que, digamos, que a alguien le haga sentirse bien, ¿no? Sentirnos
tontos, sentirnos poco inteligentes. Lejos estaba de la realidad. Este era un chico muy capaz, pero que, digamos, habían otras situaciones que tenían que ver con su historia, pero también situaciones que tenían que ver con la escuela, con el modo, digamos, de enseñar, con los contenidos. Era un chico que le llamaba mucho la atención en ese momento toda la tecnología, y la escuela en ese momento, estoy hablando de hace unos años atrás, no es como ahora. Probablemente hoy Antonio se hubiera sentido de otra forma en la escuela. Y bueno, me acuerdo que una de las intervenciones que trabajé fue posibilitarle a él trabajar con su computadora en el aula. Eso hizo un cambio, ¿no? Porque él tenía muchas dificultades para escribir, la escritura, digamos, manual, y sin embargo podía como hacerlo muy bien en un Word o usando, digamos, alguna... Bueno, esa intervención, ¿no? Ayudó también a que los docentes pudieran mirar otros aspectos en él que no estaban viendo, porque era como que ese rótulo, como dice Nilda, o esa etiqueta, ¿no? De ser el que era el estudiante que no avanzaba, no dejaba como ver otros aspectos en Antonio. Bueno, pero saliendo, digamos, del ejemplo, que es muy interesante por ahí, ¿qué es? ¿Por qué lo traemos y qué nos cabe a nosotros en este campo de la psicología educacional pensar esto? Porque somos los mismos psicólogos, o la psicología ha sido la que ha ido, digamos, como produciendo, ¿no es cierto?, estos problemas, estos riesgos, digamos, al explicar estas situaciones de una manera, digamos, reduccionista o simplificando las situaciones, desde la misma tradición de la psicología. Vamos a ver, por ejemplo, cuando trabajemos el modo de intervenir, antes estaban los famosos gabinetes psicopedagógicos. ¿Y qué era un gabinete? ¿No? Eran espacios, ¿no es cierto?, cubículos, donde el trabajo, digamos, del psicólogo dentro de esos gabinetes era recibir a aquellos que no, digamos, estaban aprendiendo, ¿no? O que se portaban mal. Había como dos grandes categorías, ¿no? Entonces, cuando uno atendía, digamos, a ese niño, esa niña, ese adolescente, era atenderlo a él, recortando toda la situación y pensando, digamos, solo que el problema estaba en ese individuo. ¿Y qué se hacía? Se le hacía test. Si no aprendía, bueno, le hacíamos una batería de test para ver su coeficiente intelectual, y empezábamos a explicar utilizando, digamos, estos elementos de una manera, digamos, reduccionista. Ahora vamos a ir definiendo qué es esto del reduccionismo. Bueno, esta imagen representa también, ¿no es cierto?, esto de cómo se carga un sujeto, ¿no? Con podría ser tranquilamente un Antonio, pero hay muchos Antonios, ¿no es cierto?, que se sienten, fracasados y responsables de su fracaso en la escuela. Vaquero va a decir que vamos a encontrar 4 tipos de problemas en las relaciones entre el conocimiento de la psicología y la educación, que se han dado históricamente y que tratamos y nos esforzamos en superar hoy a partir de entender esta relación compleja, sistémica, entre múltiples aspectos. Pero igual, dice Vaquero, es como que cuando a veces hacemos estudios o explicaciones, es como si tendiéramos a volver como a esas marcas de origen, ¿no? Como que volvemos a poner bajo sospecha a los sujetos del campo de la educación y a decir, bueno, no aprende porque algo le pasa, no aprende porque tiene problemas psicológicos, no aprende porque hay algo en su capacidad cognitiva, ¿no? Y entonces volvemos como a esas marcas de orígenes que tenemos que esforzarnos por superar.
Uno de esos problemas es el reduccionismo, que yo mencioné en distintos momentos de mi explicación, y el reduccionismo tiene que ver con reducir en la explicación de un problema, ese problema a un aspecto, otorgándole a este factor o a ese aspecto una preponderancia excluyente sobre los otros. Es como que yo le doy, por ejemplo, importancia al desarrollo, digamos, de la inteligencia como algo, ¿no es cierto?, que determinaría toda la situación. Por lo tanto, no se considera esa interrelación entre todos los aspectos y privilegiamos, ¿no es cierto?, un componente. En este caso puede ser, digamos, explicamos todo desde lo que le pasa al individuo, pero luego volvemos a hacer otro reduccionismo a algún aspecto de ese individuo. Y entonces decimos, bueno, no, tiene un problema para adaptarse, digamos, a la situación educativa. Entonces se hace un reduccionismo sobre otro reduccionismo, ¿no? La escuela, la experiencia, digamos, está colmada de estas explicaciones. No aprende porque es pobre, ¿no? Por ejemplo, no aprende porque los padres se han separado, no aprende, ¿no es cierto? Y hay allí una simplificación, pero que implica, digamos, este reduccionismo en cómo yo entiendo la situación. ¿Se entiende, digamos, el concepto de reduccionismo? A ver. Sí, profe, sí se entiende. Se entiende, ¿sí? Claro. Se entienden los ejemplos. Bien. Entonces, es ponderar, darle una importancia a un aspecto sobre los otros, explicar solo por la importancia de ese aspecto, ¿sí? Y, digamos, ese reduccionismo siempre fue hacia situaciones, digamos, que tenían que ver o componentes del propio individuo. ¿Bien? Otro problema que aparece es el aplicacionismo. Esto está relacionado a que las teorías psicológicas que se han desarrollado no fueron pensadas para entender las situaciones educativas o los sujetos en el campo de la educación, sino que se realizaron investigaciones, digamos, básicas, generales, y luego se las aplicaron en el campo de la educación sin tener en cuenta toda esta complejidad a la que estamos haciendo referencia. Entonces, por ejemplo, la teoría de Piaget, la teoría psicogenética, que ha tenido importantes aportes, y lo vamos a estudiar, y hoy, digamos, se realizan investigaciones que son propias del campo educativo, como hemos visto la semana pasada, estos ejemplos de investigaciones en la psicología educacional. No siempre fue así. Se entendían estos primeros desarrollos de Piaget y se los aplicaba a la escuela de una manera directa, ¿no? Entonces había una perspectiva del desarrollo y decíamos, bueno, a ver, el niño tiene que lograr la reversibilidad en el pensamiento operatorio, y se hablaba de un niño general, sin tener en cuenta qué ocurría dentro del contexto, qué pasaba, digamos, con las diferencias de contexto, qué pasaba con el modo en el que se enseñaba, si se problematizaba el sujeto para lograr, digamos, la reversibilidad, ¿no? Entonces, allí había un aplicacionismo. ¿Cómo se supera el aplicacionismo? Con investigaciones que sean propias del campo educativo. Luego hay otro problema que es el escisionismo. El escisionismo es separar la explicación en dos aspectos. Entonces, por ejemplo, yo pienso y digo, bueno, no, es algún componente biológico del sujeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, este niño tiene una hiperactividad, una hiperquinesia, y eso estoy reduciendo una explicación a algún aspecto neurológico, sin considerar, por ejemplo, que hoy los niños, las niñas atravesadas por la tecnología,
digamos, están en un contexto como sobreestimulado, ¿no es cierto? Y que por ahí aparecen, ¿no es cierto?, cuestiones que tienen que ver con las formas de crianza, en donde los niños desde pequeños acceden al celular, ¿no? Uno puede ver hoy bebés con... Entonces, ¿qué sería el escisionismo? Separar lo biológico de lo contextual, o lo biológico de lo psicológico. Y esto responde también a la misma tradición de cómo se ha constituido la psicología, ¿no? Pensemos en esta separación entre cuerpo y mente, ¿no? Es como que estas marcas de origen que yo digo, es como que siguen apareciendo. Parece que es difícil integrar y pensar al sujeto, a la subjetividad, como algo que tiene que ver con el cuerpo, con el contexto, con lo psicológico, con lo social, con lo vincular, ¿se entiende? Bien, y el último problema es relacionado con todos estos otros, que la psicología siempre ha tenido un discurso normalizador de lo que son los sujetos en el campo educativo, ¿no? ¿Quiénes son normales? Esto tiene que ver con lo que decía Linda, las etiquetas, las clasificaciones, ¿no? ¿Qué es normal? ¿Qué entendemos por normal en un desarrollo y qué es anormal, ¿no? Lo normal es que todos los niños, y esto se relaciona mucho con el tipo de dispositivo escolar, todos los niños deben aprender a leer y escribir en el primer grado, ¿no? Y la psicología apoya eso, ¿no? Porque dice, bueno, porque el desarrollo del niño a los 5, a los 6 años, y entonces establece normas, establece, digamos, perspectivas, digamos, de lo que es normal y anormal. Y entonces los que quedan por fuera de eso, por fuera de lo normal, quedan como Antonio, digamos, ¿no? Cargados o con una, digamos, o mirados con una lógica de lo que es un déficit, ¿no? Porque yo siempre digo, no es lo mismo que alguien sea pata dura y vaya de arquero a jugar al fútbol que alguien que no le va bien en la escuela, ¿no? A mí, digo, nunca me ha llegado una consulta por un chico que no juegue bien al fútbol, pero esta cuestión de no responder a esa mirada normalizadora de lo que es la escuela produce, digamos, efectos en los sujetos y en las subjetividades que tienen consecuencias. Bien, bueno, les voy a compartir un video para cerrar, digamos, la explicación de hoy. Quiero que lo veamos y después vamos a conversar sobre esto que hemos compartido. A ver. Vamos a compartir, es un video muy cortito. No sé si ustedes han visto o están viendo algunos New Amsterdam, esta serie que es de un hospital público en Estados, que tiene toda una crítica al sistema de salud. Sí, ¿Quién está viendo New Amsterdam? Ya la estoy viendo. Bueno, acá Fabián me dice que la está viendo. ¿Quién más la está viendo? Yo, profe Murillo. Bien, Iván. Bueno, les voy a compartir una partecita del segundo capítulo de la primera temporada, en donde aparece, digamos, un niño que se llama Leo. Y a mí me impactó mucho esta situación. Ahí me dice Fabián, parece que se acuerda. ¿Vos también te impactó, Fabián? Sí, profe, porque este tema de que no podía verbalizar y después cuando le bajaron el tema de los medicamentos, el niño pudo poner en palabras muchas cuestiones de lo que le pasaba. Fue muy épico. Bueno, vos ya sabés entonces lo que voy a presentar, me estás stalkeando. Bueno, a ver, después lo vemos, lo hablamos, pero es así como yo lo pensé. Ahí se los voy a presentar. Gracias por esto, doctor. No sabía que era posible. Sí. ¿Sabe qué? New Amsterdam fue el primer hospital en poner una corte en su interior para que se pudiera defender a los pacientes sin demora, lo que es genial. Por aquí. Pasa primero, Leo. Los años 40, Nueva York tuvo un grave problema de salud mental y el departamento de psicología trabajó tiempo extra sin fondos suficientes.
Y casi igual como trabaja hoy, a decir verdad. Doctor Fromm. Oh, tiempo de guardar silencio. Señor Bishop, como el doctor Fromm sabe, me gusta manejar la corte de manera informal, así que vamos a empezar a menos que tenga objeción. Ninguna, señoría. Doctor Kapoor, comenzaré con usted. Leí el expediente. Quiere que me pronuncie sobre un tratamiento. Entiendo, pero dígame por qué es necesario. Buen día, su señoría. Leo Chan tiene solamente 10 años y toma 4 diferentes medicamentos que le provocan efectos secundarios dañinos, pero ninguna de esas medicinas corrige su problema. ¿Qué es cuál? No lo sabemos. Es decir, no hasta que el doctor Fromm provea la terapia que Leo necesita. Sí. ¿Y no piensa que sea efectiva si está medicado? Sobremedicado. No, envidio la posición de la doctora Villarreal. Es responsable por la salud mental de más de 3.000 estudiantes. Prescribir medicinas es más rápido que evaluar minuciosamente las necesidades de cada estudiante. Son declaraciones muy fuertes. No son malintencionadas, simplemente es la realidad de la situación. Hay demasiados niños en el sistema de educación pública que necesitan apoyo psicológico y no hay suficientes médicos que puedan darlo. ¿Y usted y el doctor Fromm pueden? Sí. De una manera que no pondrá en peligro su salud física. No debemos elegir entre el bienestar físico y el mental de nuestros niños. Gracias. Bien. Ahí, a ver, vamos a cerrar. A ver, acá. Bueno. Ahora sí, Fabián, a ver si ahora a ver, te animás a compartir, Fabián o Gonzalo, ¿cómo te dicen? Gonzalo, profesora. Gonzalo, a ver, ahora sí compartimos esta explicación con los compañeros, a ver, para que podamos conversar. Vos que viste el capítulo entero, ¿no? Sí, sí. Bueno, este niño llega con motivo de consulta porque supuestamente tenía problemas en la escuela con respecto a su conducta. Tenía una conducta muy agresiva. Y el niño, cuando iba con el psiquiatra, no podía verbalizar. O sea, estaba tan medicalizado que no podía poner en palabras muchas cuestiones de él que le eran propias. Y sobre todo no podían describir la situación de lo que había desencadenado, digamos, la violencia en el niño. Entonces lo que proponen era hacer un tratamiento, pero bajándole toda la medicalización a este niño, para ver qué podía hacer, qué se le podía resolver de ese tema. Y bueno, después con esta jueza le proponen esto. Obviamente que los intereses de la escuela era que el niño siga con sus medicamentos, porque bueno, estaba la responsabilidad de muchos alumnos en ese entonces, digamos. Y bueno, entonces, una vez que le bajan la dosis, una vez que acepta el juez, obviamente, de que este niño no sea medicalizado, lo que logran es que el niño pueda poner en palabra esta situación problemática que le estaba pasando. Y era que, bueno, un compañero había hecho, lo había herido, digamos, a él, con las palabras. Él había vivido una situación familiar en donde el niño, bueno, expresaba, digamos, con mucha agresión lo que le estaba pasando y bueno, y a través de eso empezaron a trabajar, digamos, con este niño. Eso es lo que yo me acuerdo. Gracias, Gonzalo. Sí. ¿Por qué yo les traigo este ejemplo para, digamos, pensar esto de los problemas, de cómo la psicología ha entendido las situaciones de los sujetos, de las subjetividades y lo que le aporta al campo de la educación? Cuando habla el otro doctor, ¿no es cierto? ¿Qué pueden escuchar ustedes en él cuando habla no sé si pudieron escuchar el diálogo con la jueza, ¿no? Y él habla como de esta separación, ¿no? Entre lo mental y lo corporal, ¿no? ¿Qué es lo que dice A ver, ¿por qué creen ustedes que traigo este ejemplo? ¿Qué pudieron escuchar en ese ejemplo de lo que estamos desarrollando en la clase? Profe. Sí. Que no se tiene en cuenta, digamos, la situación general del niño, bueno, en el caso del ejemplo, ¿no?
ellos solamente habían tomado la situación de la agresión, pero no sabían por qué era que el niño había actuado así. Bien. A ver, Nilda, que está levantando la mano. Sí. A mí me queda sonando en la cabeza la explicación que da el médico, el de bata blanca, cuando dice que es más fácil medicalizar que investigar qué es lo que le pasa a cada individuo, ¿no? Esta masificación, esto de meter todos en la misma bolsa, medicar a un niño ya me parece como demasiado grave, encima 4, y otra palabra que me retumbó en la cabeza es sobremedicar, ¿no? La medicación, digo, cuando es necesaria y no queda otra alternativa, está piola medicarse, pero qué falta de respeto a un niño, cuando sabemos lo que implica medicar a un ser que está en proceso de desarrollo, cuando biológicamente no tiene las condiciones para bancarse una medicación psiquiátrica. 4, o sea, creo que muestra un panorama aberrante de lo que es la niñez, del lugar que ocupa la niñez, porque, y disculpe que me explaye, pero teníamos que hacer una tareita de hablar de algún docente que nos haya marcado, y yo se lo comentaba a una amiga y le digo, cuando yo era niña, yo no era sujeto de derecho, ni siquiera era sujeto. En el sistema educativo yo era un objeto, no solo que el otro tenía que llenarme la cabecita de conocimiento, sino que el otro me podía pegar, arrancarme la oreja, retarme, ridiculizarme. Entonces, qué lugar tan espantoso para la niñez. Y hoy se habla de que son sujetos de derecho y los seguimos vulnerando. Bien, bien, sí, estoy completamente de acuerdo en muchas de las cosas que planteas, Nilda. Vamos a trabajar este tema, quédense tranquilos porque esta ansia de saber, ¿no? La vamos a ver cuando veamos las problemáticas, porque es una de las problemáticas actuales, cómo ha aumentado la patologización de distintos procesos que se dan en la infancia, ¿no? Que antes eran considerados de la manera más normal y hoy se piensan como manifestaciones, digamos, psiquiátricas, ¿no? Que requieren de medicalización. Pero en esta parte del programa que estamos empezando, lo importante es pensar esta cuestión de simplificar, ¿no es cierto?, situaciones que son muy complejas y que tienen que ver con muchos aspectos intrasubjetivas, pero también intersubjetivas, porque también acá estamos hablando, allí se veían las políticas educativas, ¿no? Cuando estaba ahí presente esta otra, la directora de salud de educación, ¿no? De cómo por ahí, digamos, hay cuestiones que tienen que ser resueltas de una manera rápida y sin, digamos, espera como para poder, bueno, como tener todo, ¿no es cierto?, como con un control, ¿no? Porque acá también muchas veces los saberes son mecanismos de control de los sujetos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que desde nuestro discurso psicológico muchas veces podemos usarlo, y acá nos metemos un poco en el campo de la ética también, ¿no? Con una pretendida cientificidad, yo puedo provocar efectos en esos sujetos, ¿no? Porque si yo estoy diciendo este sujeto no puede, es incapaz, no tiene las herramientas, ¿no? Hay que ser, qué cuidadoso, digamos, qué cuidadoso que tenemos que ser y qué responsables al usar nuestro saber, nuestro conocimiento. Y bueno, fíjense que acá estamos trabajando, ¿no?, esta relación entre educación y subjetividad, porque este niño era un niño dañado en su subjetividad. Ustedes, si miran de nuevo, yo los invito a ver, fíjense, era un niño que no podía reírse, era un niño que no podía mirar a la cara del otro, no podía establecer vínculos.
esa es una de las cosas que le pregunta el doctor que lo atendía, dice, ¿nunca te reís? ¿Nunca se ríe Leo? ¿No? Porque era un niño que estaba triste, un niño que sufría los efectos de la medicación, pero el lugar en el cual estaba, porque un niño que es medicado es un niño que es sospechado de enfermo, ¿sí? Entonces, bueno, es un ejemplo de lo que sería una mirada reduccionista actual, ¿no? Respecto al tema de explicar situaciones complejas en el campo educativo. Coincido con Nilda, hay situaciones donde la medicación es necesaria, no es que siempre pensar que la medicación es mala, tampoco es así. Hay situaciones que para resguardarlo a un sujeto, porque digamos tiene una cuestión que puede dañarse, que puede, ¿no es cierto?, provocarse daño, bueno, uno tiene, pero tiene que hacerlo junto con un tratamiento, juntos, digamos, con un trabajo interdisciplinario, trabajando en la escuela, trabajando con la familia, no dándole la medicación y ya con eso resolvimos el problema, ¿sí? Bueno, yo los invito a leer, ¿no es cierto?, a leer este texto de Vaquero que es tan interesante desde esta mirada crítica a las explicaciones psicológicas que han planteado problemas en el modo de comprender estas situaciones de los sujetos la perspectiva, digamos, es tender a explicaciones que sean superadoras, ¿no es cierto?, de estas explicaciones limitadas, limitantes, ¿no? Y pensar en este concepto de el sujeto situado, ¿no? En donde lo que nosotros vamos a estudiar, vamos a intervenir, es sobre situaciones que tienen múltiples dimensiones, múltiples aspectos que se relacionan de manera sistémica entre sí, que tienen que ver tanto con lo que tiene el sujeto como lo que encontramos en el contexto, en los otros, en todo lo que interviene en una situación psicoeducativa. Bueno, yo voy a terminar, no sé si ya entró la profe Victoria. Sí, aquí estoy, hace unos minutitos escuchando atentamente. Muy bien. Dejo la clase en tus manos, en si horario. Querés, dale. Si querés parar la grabación y yo la inicio, no sé si me permite iniciarla. Porque el otro día creo que fue, no sé si quedó completa grabada. No, quedó, cuando yo me retiré quedó la parte mía. Entonces yo voy a detener ahora y vos iniciala de nuevo. Dale. Sí, bueno, perfecto. Vos les comentás lo que tienen que leer para la próxima semana, ¿sí? Bueno, perfecto. Que estén muy bien, hasta luego. Que estés bien, Elena. Chao. Hasta luego, profe. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Vicky, ¿vos? Buenas tardes, profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, aquí desafiándome, viendo si descubro cómo grabar. Ya puse, pero no me hace caso. Ahí está. Parecías tan segura como si ya lo tuvieras totalmente resuelto. ¿Viste qué bien disimulo? Eso es la modernidad, ¿ves? Ser alumna de la modernidad, uno aprende a disimular sus carencias. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, me alegro. ¿Está Macarena? ¿Entró Macarena la nueva scripta? No sé si estás. Sí, profe, aquí estoy. ¿Cómo estás, Macarena? Bien, profe, usted. Muy bien. Bueno, yo te doy la bienvenida en este segundo momento. Y bueno, que te vayas sumando. Todo esto es muy, muy reciente porque nos conocimos hace unas horitas. Así que bueno, vamos a ir entre todos, digamos, reconociéndonos, pero no quería dejar de darte la bienvenida y compartir con los estudiantes, que es muy valioso para
nosotras que vos quieras sumarte a este equipo, así que súper bienvenida y que sea un espacio valioso para vos y para los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, bien, entonces como una manera de ayudarla a Macarena a situarse, pensando en esta perspectiva del sujeto en situación y a que forme parte de este espacio, quisiera, si alguien le quiere contar a Macarena, ¿qué fue, cuál era la tarea que trabajamos en el muro del Teams? Si alguien quiere comentar cuál fue la idea disparadora, cómo participaron los compañeros, algo que les haya llamado la atención. De a uno, por favor, porque si no, no se entiende lo que dicen. Bueno, teníamos que hacer un escrito breve sobre algún docente que nos haya dejado una marca, una huella en nuestra vida académica, si fuera de la primaria, de la secundaria o de la universidad. O sea, elegir un docente, ¿no? Porque supongo que varios habrán tenido más de un docente que los marcó. O positiva o negativamente también era la consigna. Gracias, muchas gracias. Bárbaro, Nilda. ¿Y alguien que quiera comentar qué le llamó la atención de la consigna, de lo que los compañeros compartieron, el nivel de participación del grupo? A ver, ya escuchamos a Nilda. A ver quién está hablando. Yo. Dame otra pista. Dayana Quiroga es. Dayana, gracias Dayana. Es que no sé por qué no te veo. Yo creo que al principio a la mayoría les costó como expresarse y decir qué profe o qué docente los marcó, pero después ya cuando se animó uno, se animó el resto, así que, pero la mayoría de lo que vi es que todos fueron positivos, digamos, o sea, todos los conocimientos, las cosas que adquirieron de algunos docentes fue todo positivo. Genial. Genial, está muy bueno lo que vos decís, Dayana, porque es cierto, ¿no? Hubo ese proceso de romper el hielo, porque, o sea, uno cuando hace una invitación tiene la expectativa, entonces vieron cuando cuando era niño y hacía el cumpleaños, estaba esperando a ver si venían los amiguitos. Bueno, yo estaba así todos los días, entraba al muro y no veía nada, y la verdad que hoy me sentí muy satisfecha, y la verdad que realmente lo que han aportado da para trabajar todo el año. Es muy adecuado a lo que queremos pensar desde la experiencia propia, ¿no? Que es como una referencia que ayuda, me parece, a comprender cuestiones teóricas a veces muy abstractas. Me alegro, Dayana, que puedas reconocer este aspecto para que sean distintos los que ocupen ese lugar maravilloso de romper el statu quo, ¿no? Esta cosa de que nadie hace nada y aparece alguien y genera un movimiento, y vamos a ver qué importante que es en este campo esa función de generar un movimiento, algo distinto, algo que parece que estamos todos en el mismo nivel y de golpe algo cambia, que de hecho tiene que ver con lo que ustedes relataban. Ustedes venían estando en la escuela y de pronto apareció alguien que marcó una diferencia, y una diferencia que dejó huella porque hoy lo recuerdan, ¿no? Así que genial, gracias Dayana. ¿Alguien más que quiera aportar? Nadie. Profe, yo soy Flavia. Flavia. Con respecto a lo que decía mi compañera, por ahí nosotros estamos muy acostumbrados al comportamiento de masas. Como decía ella, uno empezó a responder y empezamos todos a responder. Y es como un ejemplo. Y después leí, no alcancé a leer todo, pero sí leí algunos de los comentarios de los chicos. Y sí vi que, bueno, que eran todos positivos,
pero también la consigna que usted nos dio era realmente mencionar algo positivo. También vi que hubo un par de compañeros que pusieron que no hubo ningún profesor que los haya marcado. Y me parece válido también porque no todos somos iguales y todos recibimos los diferentes estímulos de diferente manera, digamos. A algunos les habrá parecido súper importante la actitud de un profesor y al otro no. Entonces eso también, que haya tanta variedad de puntos de vista y tantos contextos diferentes nos ayuda muchísimo. Está buenísimo lo que trae Flavia, porque tiene que ver justamente con uno de los ejes de esta clase. Yo les voy a plantear 3 ideas claves como para que ustedes puedan hacer un anclaje en la memoria de lo que nos tiene que quedar clarísimo de los aportes de Vaquero para pensar desde el campo de la psicología educacional. Y uno es la perspectiva crítica. ¿Qué quiere decir tener una perspectiva crítica? Y la perspectiva crítica en este ejemplo que vos traes se ve, porque yo podría haber dicho, no, sí, quiero participar, porque yo sé que para la profe es re importante que uno participe y está anotando en el cuadernito, porque la profe Elena dijo que iba a anotar el que participaba, el que no participaba, entonces pongo cualquier cosa, porque la verdad no me acuerdo de nadie. Y decir no, o sea, la consigna era recordar a alguien, y decir no recuerdo a nadie es como romper con la consigna y está excelente. Es excelente, o sea, proponen otra consigna, porque la consigna no dice mencionar si recordás o no recordás a alguien, es medio imperativa, recordar a alguien significativo, no está la opción de no puedo recordar o no se me presenta nadie. Entonces esa posición activa, crítica, abre a la diversidad, la pluralidad, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la persona que se arriesga a abrirse a la consigna tiene una posición crítica, una posición activa que puede pensar por sí mismo más allá de lo que se plantea en el encuadre. Claramente no es lo mismo en una instancia de examen que en un foro. Justamente el foro es muy tiende a la construcción colectiva, entonces esto es sumamente valioso. En el examen hay que ser estratégico, porque entender que yo tengo que acreditar que me apropié de algo, entonces ahí sí, si hago una posición crítica, tengo que fundamentarla siempre pudiendo dar evidencia de que me apropié de eso que están queriendo poder formalizar, digamos, ¿no? En el ámbito académico. Pero es muy importante esta capacidad de pararme sobre mis propios pies y preguntarme verdaderamente qué es lo que esa situación me presenta a mí. Y acá voy a hacer como, antes de que terminen de estar totalmente cansados, así después hacemos una articulación, dijimos la perspectiva crítica. ¿Por qué hablamos de perspectiva crítica? Porque vamos a ver esto que decía la profe Elena al final, que caemos en el riesgo de hacer análisis simplificados o de asumir el desafío y la tarea de construir una mirada compleja. Son como, podríamos pensar como el péndulo, ¿no? Que sin darnos cuenta podemos caer en una manera de explicar muy simplificada que es mucho más frecuente de lo que quisiéramos. Les diría que es como desde el sentido común emerge lo simple, lo lineal, lo reducido, y el desafío es estar advertidos de que lo que proponemos es una perspectiva compleja. La perspectiva compleja exige de esta mirada crítica, porque todo el tiempo voy a estar revisando, cuestionando, preguntando a la realidad y preguntándome a mí, analizando las situaciones y cuestionando mis marcos referenciales. Es una cuestión dialéctica. Eso es la perspectiva crítica. Esta perspectiva crítica nos invita a cambiar la unidad de análisis. ¿Sí? Entonces, la consigna, recuperando huellas, proponía pensar
desde esta, como para que aparezcan algunas cuestiones que nos ayudan a entender qué es esto de la unidad de análisis y qué tiene que ver con la psicología y qué tiene que ver con la psicología educacional. Entonces, yo les voy a leer así como la síntesis que hice para que los que no pudieron escuchar leer a los compañeros sepan, ¿no? Pero yo extraje, por ejemplo, me enseñó valores, estuve buscando en mis recuerdos. Uno de los recuerdos más valiosos fue la enseñanza más linda que pude aprender de ella. La primera persona que se vino a mi mente me recomendó un libro. Recuerdo que solía decir, para ver el tema del lenguaje, ¿no? Cómo aparecen las palabras. Logró que me decidiera por esta carrera. Después dice, en todas mis realizaciones destacaba mi prolijidad, creatividad, imaginación. Me recalcó que nunca deje de crear, de pintar, de imaginar. Hay alguien que me da una guía, ¿no? Y la guía es a través de estas palabras. Recuerdo que al principio no lo quería, hablando del profesor. Con el tiempo se volvieron divertidas las actividades, aprendí a disfrutarlas, a no tener miedo de participar, que era lo que más me costaba. Aprendí mucho de ese docente, se veía su pasión por enseñar, porque los chicos nos vayamos con conocimiento. En todo esto hay conceptos teóricos, a ver si alguno pesca algún concepto teórico. Nos recomienda autores para que leamos. Para que leamos, así sea una frase, esa me encantó. Un profe realista, aunque sea una frase, lean. Me inspiró amor, paciencia, alegría. Sus clases eran divertidas, podíamos adquirir el conocimiento más fácil a través de diferentes juegos. Me enseñó que por más que una materia me cueste, con esfuerzo, dedicación y paciencia puedo mejorar. La profesora era tan paciente y explicaba tan bien que no solo mejoré en inglés, sino que me ayudó a interesarme en aprender otros idiomas. A mí me hubiera encantado tener esta docente de inglés, porque sufrí el inglés, pero o sea, a mí me parece impresionante las cosas que han compartido. Me posicionaron en un paradigma crítico desde el cual aprendí a generar mi propia opinión, expresar mis ideas, incluso cuestionar lo establecido. Hay alguien que, digamos, son un montón, yo acá tengo a Nilda, Mayra, Florencia, Ailén, Mónica, Fabián, Gonzalo, que no me acuerdo si era Gonzalo o Fabián, como te decían, Noelia, Daniela, Sofía, Flaya, Dayana, todos ellos son los que han participado, Bárbara, José, Brisa, Dayana, Blanca, Melina, Leonela, Milena, Rodrigo, Florencia. Alguien de los que puso estas frases, si quiere compartir, si quiere decir algo, si alguien se anima como a pensarlo desde lo que sabemos de psicología. Anímense porque esto es para pensar. Nos acordemos que este espacio, sobre todo el de la práctica, es para que usted, es un espacio de estudio. De acá ya nos vamos sabiendo algo. Hay algo que para el parcial ya lo tengo resuelto porque lo fui construyendo y no lo puedo construir si no pongo en juego mis ideas. Entonces es muy importante que se animen. Ninguna respuesta está mal porque estamos aprendiendo. Entonces lo que yo pienso es exactamente lo que tengo que decir. ¿Sí? Así que sin preocuparse porque sea correcto o incorrecto. Todo va a estar perfecto. ¿Profe? Sí. Yo soy la que escribí de la maestra de primer grado. Apenas leí la consigna me acordé de ella y yo pensaba en lo importante que es la actitud de una maestra que recibe a un niño que recién va a entrar en la escolarización, porque sobre todo cuando somos niños pequeñitos, si ahora de grandes los cambios nos generan miedo, ansiedades, cuando somos pequeñitos más todavía.
Entonces pensaba lo importante que fue haber tenido esa maestra y no otra en el desarrollo, en mi desarrollo, digamos. Yo lo relacioné con eso. Excelente, excelente, porque ahí traes una palabra clave que es desarrollo. Lo que Vaquero nos invita a pensar es todo lo que nos aporta la perspectiva sociohistórica, que su referente principal es Vygotsky, pero no es el único, digamos, es la fuente, pero el origen, digamos, pero después hay muchos autores, por eso a la profe Elena le gusta más que hablen de la perspectiva sociohistórica más que puntualizar Vygotsky, pero sí Vygotsky aporta el concepto, por ejemplo, de zona de desarrollo próximo y toma de otros autores el concepto de apropiación, que son dos conceptos teóricos que cambian totalmente la mirada respecto del desarrollo. ¿Y por qué nos interesa tanto a nosotros? Porque es una mirada distinta respecto de la subjetividad. Entonces esto que traes es muy oportuno. Entonces estamos viendo, la perspectiva crítica implica esto de lo sistémico, de lo multidimensional, de lo complejo, de lo diverso, y posicionarnos en una perspectiva que toma como unidad de análisis al sujeto en situación. ¿Pudieron hablar lo que es esto de la unidad de análisis? Con la profe Elena, ¿lo entienden? ¿Alguien se imagina qué quiere decir esto de la unidad de análisis? Profe. ¿Sí? Sí, yo entendí que la unidad de análisis es un recorte de la realidad que se hace para poder estudiar. En este caso, como estábamos hablando de reduccionismo, estábamos hablando de reducir las variables a un solo fenómeno, digamos, que sería más médico, tenía que ver más con el inicio de la psicología, y con extrapolar conceptos y explicarlo desde ahí. Pero ahí estaba el error porque no se veía la complejidad como nosotros queríamos y estábamos dejando muchas variables que sin analizarlas. Eso excelente, excelente. Porque nosotros como psicólogos vamos a tener que intervenir en el campo. Para intervenir, para saber por dónde comenzar, hay como que buscar pistas. Es como que uno está a la pesca de por dónde podría ser que uno puede poner en juego ciertas intervenciones, valga la redundancia, para poder, digamos, decidir y visualizar algunas pistas. Es lo mismo que les va a pasar cuando hagan la tesis. No podemos tomar todo, es imposible abordar todo. Vamos a llegar a una institución y nos van a presentar un montón de cosas y nosotros vamos a tener que hacer un recorte. Cuando ustedes vayan a hacer la tesis, les van a decir, es muy amplio el problema, lo tenés que recortar, porque hay que focalizar hacia dónde voy a dirigir mi objeto de investigación. Entonces, la unidad de análisis es eso, decir, de toda la realidad, ¿qué aspecto forma parte de mi plato, digamos, de mi plato de trabajo? Es como si yo tengo en la mesa, tengo un montón para comer, pero yo no como todo, me sirvo un poco de esto y sé que ese es mi límite. Mañana podré otra cosa, pero hoy mi límite es ese. Entonces, lo que plantea, lo que nos invita a pensar el texto, en realidad Vaquero, es tomar como peso del cambio, de la ruptura que significó el aporte del enfoque sociohistórico para el cambio de unidad de análisis. Antes la unidad de análisis era el sujeto aislado, digamos, ¿no? El individuo sería, porque el texto se llama del individuo auxiliado al sujeto en situación. Entonces, era un individuo, digamos, que se estaba ahogando y uno tenía que salir a auxiliarlo, pero el problema era solo del individuo, no sabe nadar, punto. No se ponían a analizar si la pileta era la adecuada, si había alguien que lo ayudaba a ejercitarse en la práctica del nado, ¿sí? La unidad de análisis podríamos pensar que era como un platito de postre. Y lo que hace la perspectiva sociohistórica es decir, no, agrandemos la unidad de análisis. No está solamente el sujeto, está el sujeto, está la situación en la que está incluido el sujeto, en este caso, la docente, la adscripta,
los estudiantes, está el contexto cultural, el contexto histórico. No es lo mismo una clase virtual que una clase presencial. No es una clase virtual en el 2021 de lo que fue una clase virtual en abril del 2020. ¿Sí? No es lo mismo una clase virtual si estoy en un lugar donde la señal me falla o si no tengo los elementos tecnológicos necesarios. Entonces está lo cultural, lo histórico, lo político, lo económico. Hay un montón de dimensiones que se ponen en juego. Eso es abrir la unidad de análisis, ampliarla desde una perspectiva de sujeto en situación y desde una perspectiva crítica. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos como haciendo el cierre, la síntesis de lo que vienen trabajando. Sí, profe. Bien. ¿Profe? Sí. Habla Daniela. Sí, Daniela. Yo en mi comentario había puesto de que una profesora que tuve en la secundaria, en cuarto año, ella había logrado en mí que yo eligiera por esta carrera, digamos. Ese fue mi comentario. En el contexto en el cual yo estaba en el secundario fue que yo había elegido una orientación a ciencias naturales, o sea que tenía mucha química, física, biología. Entonces yo fui abanderada en el quinto año y los profesores enfocaron en mí, digamos, como una unidad de análisis en la cual yo solamente me podría desenvolver en esas ciencias, que sería en la física y química. Entonces me decían que yo tenía que elegir medicina o bioquímica o algo así. Entonces yo en cuarto año conocí a una profesora porque teníamos materias diferentes, que era filosofía, que era totalmente diferente a las demás, y en quinto tuve psicología, en la cual a mí me encantó también, y esta profesora me impulsó a mí, digamos como a varios compañeros, también me recomendó varios libros, los leía, y bueno, y me empezó a gustar. Y bueno, y al final los profesores preguntaban qué íbamos a elegir, y yo dije psicología. Entonces varios profesores como que hicieron una crítica porque me dijeron que yo no tenía esa base para estudiar psicología. Entonces yo dije no, como que me decían que yo tenía que haber elegido el turno de la mañana porque ellos tenían sociología, lógica. Entonces como que no me daban esperanza, y más era eliminatorio y todo eso, no me daban esperanza. En la cual yo como que decidí seguir por esto. Así que hice el cursillo y bueno, fui, me aceptaron y toda la cosa. Y hasta el día de hoy me preguntan mis compañeros en cómo me está yendo, si me está costando. Porque digamos, esto lo que ustedes decían de agrandar la unidad de análisis es muy bueno, no solamente en el sujeto, hay que centrarse en unas capacidades que tiene, sino que también pueden tener otras capacidades. Creo que todos somos capaces de estudiar cualquier cosa que nos propongamos. Y bueno, eso me pasó a mí de experiencia. Excelente, excelente, Daniela. Está muy bueno. Me encanta esto que vos decís, me impulsó. Ahí viene como esta gran posibilidad de cambiar la manera de pensar la subjetividad, ¿no? La perspectiva sociohistórico pone como en el centro la dimensión intersubjetiva. Entonces, al poner en el centro lo intersubjetivo, pone en cuestión las prácticas pedagógicas, porque dice, ojo, este es un espacio único, que deja huellas, que marca, que puede dar posibilidades como puede restringir. Entonces, cuidado porque el sujeto se despliega en ese espacio intersubjetivo. Y yo saqué algunas frases textuales, yo este texto lo amo y podría dar 10 clases porque realmente es muy, muy jugoso. Uno podría seguir exprimiendo ideas del texto, pero yo saqué algunas que a mí me encantan. Y al final del texto, Vaquero plantea, ¿no? Esta posición constructivista que plantea la perspectiva sociohistórica, diferente de
el formato escolar moderno, de esta forma tradicional que vamos a ir viendo en las clases que siguen. Pero él dice, el aprendizaje tiene que ser una experiencia, una vivencia abierta, en el sentido de que los puntos de llegada no son conocidos de antemano. Y tiene que ver muchísimo con esto que decís, Daniela. Nadie puede decirte de antemano cuál era tu lugar. En realidad la decisión es tuya y ni siquiera es anticipada, es un proceso que vamos construyendo. Entonces, es un devenir, no es un estado dado, cristalizado, sino que es un proceso. Por eso también estos recaudos de no patologizar, de no medicalizar, porque en este momento este sujeto manifiesta esto, pero nadie puede decir hasta dónde puede llegar. No está congelado, está en un devenir. Y lo que nos dice la perspectiva sociohistórica es que ese devenir, ese desarrollo, está íntimamente vinculado a lo intersubjetivo. Entonces, acá para ir como planteando esta síntesis que les decía de las 3 ideas claves: perspectiva crítica, sujeto en situación y problemas epistemológicos. ¿Cuáles son los problemas epistemológicos? Para que les quede así ordenadito: el escisionismo, el aplicacionismo, el reduccionismo y el uso normativo de las categorías psicológicas. ¿Pudieron trabajar esos 3 problemas epistemológicos? ¿Los han entendido? ¿Quieren que retomemos algunos? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Profe, yo tengo una duda con el escisionismo. Bien, Iván. Perfecto. ¿Alguien más? Así vamos uniendo. Yo, profe, yo quería consultarle si era posible de que trabajemos otros ejemplos de cada uno, o sea, ejemplos cortos, si lo podemos trabajar entre todos o si usted nos puede dar algún ejemplo. Sí. Poder diferenciar, digamos. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Profe? Sí. Yo no entendí también muy bien lo que es el escisionismo, si tiene que ver con lo patológico y lo normal o nada que ver. Eso es lo que no entendí muy bien. Mónica. Sí. ¿No es cierto? Perfecto. ¿Alguien más? Así vamos como armando entre todos, porque esto ayuda a orientar, si no por ahí yo me entusiasmo y después capaz que los mareo más que... Profe, después, no sé si puede. Yo tenía una duda, porque la profe planteaba que había 4 tipos de problemas, según el texto, en donde uno era el aplicacionismo y el último era el uso normativo de los modelos psicológicos en la educación. Exactamente. Si bien es cierto, entendí lo que es el aplicacionismo, que era lo de lo de extrapolar estas teorías para aplicarlos en el ámbito educativo. Lo veo un poco, basándonos en el título, ¿no? Un poco parecido al uso normativo de los modelos psicológicos en educación. No sé si habría algo que delimite un poco más esta diferencia para que quede un poco más claro. Excelente, sí. Buenísimo. ¿Ves? Me ayuda un montón eso. Bien. Lo que les pido, ¿van bien? ¿Están agotados o podemos avanzar? Además de Iván, Bárbara, Mónica, de Daniela, de Dayana, de Flavia, de Nilda, ¿hay alguien más? ¿Hay vida del otro lado? Sí, profe. Bárbara, ¿vos querías decir algo? Yo, profe, sí, a mí también me quedó lo de lo normativo, los modelos psicológicos en educación. Es como que yo lo pensaba en la actualidad, en el colegio. Yo tengo una nena y su compañerito tiene problemas del aprendizaje
Y me contó una mamá que es como que la seño, hace 2 años, cuando era normal, entre comillas, todo, la seño le daba en la pizarra 3 tareas a los chicos, para los que, como por decir, los etiquetaban los que sabían más, en los que estaban al medio y los que le costaba menos. Entonces, como que me hizo ruido ahí en relación a esto, en cómo aplicarlo. Yo en el momento cuando me lo contó hace 2 años, lo dije, pero ¿cómo? Pero a la vez me trajo a consonancia esto de lo normativo. Bien, genial. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por el aplicacionismo, que tiene mucho que ver con lo que vimos en la primer clase. Así vamos como haciendo integraciones. En la primer clase habíamos visto, acá tengo mi machete, la psicología educacional como disciplina psicológica y disciplina educativa, su objeto de estudio y las dimensiones. Entonces, ¿qué vimos en la primera clase? Que la psicología educacional es un campo de conocimiento propio, que hace investigación, que tiene que da herramientas para la intervención y que desarrolla un marco teórico en esa dialéctica, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto de la dialéctica? Que en el campo construyo, o sea, por ejemplo, hablábamos de esto que estoy investigando sobre la enseñanza en pandemia. Entonces, yo me acerco al campo, hice un recorte, solamente miro en un grupo reducido de docentes aspectos subjetivos y didácticos de enseñar en pandemia. Ese es mi recorte, con muy pocos docentes a través de entrevistas. Ahora, ese material que sale de la realidad, de la práctica educativa, yo lo pongo en diálogo con los autores y a la vez voy a construir nuevas categorías, ¿sí? A partir de los autores y de la realidad. Eso es dialéctico, como que hay un diálogo. Ahora, ¿qué sería el aplicacionismo? Sería todo lo contrario. Desconocer la especificidad del campo de la psicología educacional y entender que la psicología como ciencia te da conceptos que vos podés usar para intervenir en el campo educativo, pero no generás ese espacio específico de construcción de conocimiento, de investigación, de dispositivos para la intervención, de desarrollo teórico específico a ese campo donde esas dos disciplinas están nutriéndose. Entonces, pensar la psicología aplicada es descontextualizar. ¿Por qué? Vamos a pensar el ejemplo que da Vaquero. Él menciona, si no me equivoco, y si no sirve el ejemplo, si no lo menciona Vaquero, pero creo que en algún momento lo menciona, lo temerario que es que se usen conceptos teóricos del campo de la psicología de una manera que no tienen nada que ver con la forma en la que fueron construidos. Y les voy a dar un ejemplo concreto, que fue muy común, sobre todo en las últimas décadas del siglo XX. La teoría psicogenética es una teoría epistemológica. ¿Qué quiere decir? Que lo que a Piaget, digo como referente, no es el único, hay un montón, Castorina, bueno, hay un montón, pero pensemos, lo hagamos como cuentito. Piaget era epistemólogo, a él le interesaba saber cómo se construye el conocimiento. Él no se puso a estudiar cómo se enseña, cómo tienen que organizarse didácticamente las clases, esto que decía la compañera, cómo trabajar si tenés distintos puntos de partida, ¿no?, para acceder a ese conocimiento. Él no se preguntó eso, él le interesaba saber cómo se construye el conocimiento. Entonces, aplicacionismo sería tomar la teoría de Piaget, que de hecho se hizo, y decir, bueno, los niños tienen que construir el conocimiento, entonces los vamos a dejar solos que se autoconstruyan. Y solo van a aprender a leer y solo van a aprender a escribir, porque si no, no sos constructivista. Eso fue un aplicacionismo, un uso de conceptos psicológicos descontextualizados. Ahí viene la pregunta de
creo que Iván decía de cómo distinguir el aplicacionismo del uso normativo. El aplicacionismo podría ser un uso descontextualizado de los conceptos psicológicos. ¿Por qué? Porque decimos que la psicología educacional es este diálogo, es esta disciplina puente entre los aportes de la psicología y los aportes de la educación. Entonces, eso me da esa perspectiva situada, compleja, contextualizada. Hasta acá, ¿se entendió? Por eso es tan importante la teoría, la práctica, las tres dimensiones retroalimentándose. ¿Hasta ahí se entendió el aplicacionismo? Sí, sí. Sí, profe. Sí. Profe, yo tengo un ejemplo. Por ejemplo, si utilizamos una teoría de la psicología como sería el condicionamiento operante de Skinner, y tomamos el concepto de castigo y lo aplicamos a la educación, que era lo que se hacía antes, digamos. La conducta esperada era que el niño realice la tarea en casa y la traiga al otro día. Y como esa conducta no se dio de la manera que se esperaba, se aplica una sanción que sería el castigo, digamos. Para mí eso sería un ejemplo de una teoría aplicacionista salvaje, de aplicacionismo salvaje. Está bueno, está muy bueno lo que vos traes porque nos ayuda a pensar varias cosas. Primero, distinguir, digamos, lo que es una intervención salvaje, que uno podría pensar, lo que vos traes podría ser un ejemplo de una intervención un poco salvaje, precipitada, no pensada, ¿no? Distinguir eso de lo que es el aplicacionismo. Son como dos cuestiones distintas. Podríamos pensar que estos problemas epistemológicos generan efecto en las intervenciones y este podría ser un efecto. Pero no sería un ejemplo directo. ¿Por qué? En el caso, justo el ejemplo que vos traes, justo, es un concepto que sale de un contexto donde estudian el aprendizaje. Entonces uno podría decir, no está tan fuera de tema, porque el condicionamiento es una teoría del aprendizaje. ¿Se entiende ahí como lo sutil del ejemplo? Yo les decía, Piaget estudia la epistemología, no estudia el aprendizaje en sí mismo. A él le interesa saber cómo se construyen los conocimientos. Que eso brinda elementos para pensar el aprendizaje, sí, pero requiere de un estudio y un diálogo con lo educacional. Ampliar lo epistemológico. Este ejemplo que vos traes justito es está en el campo de teorías del aprendizaje. Con seguridad sí es descontextualizado, pensando en el primer conductismo, ¿sí? Es totalmente descontextualizado. Para no marearlos, ustedes tengan en cuenta que en esta cátedra, y yo insisto en esta cátedra porque es el recorte que cada uno hace en su perspectiva, hay muchas válidas, pero es que esta cátedra toma para no marearlos y para ser coherente. La perspectiva es constructivista, que no significa, no es lo mismo que cognitivista o conductista, es constructivista. Desde la psicología educacional, ¿sí? Si yo los mareo, ustedes me interrumpen y me dicen. ¿Por qué hago insisto en esto? Para que ustedes no agranden, no se compliquen metiendo por ahí otros aportes. Porque los pensemos desde los mismos aportes constructivistas, se genera aplicacionismo y se genera intervenciones inadecuadas. Tomo aportes de la perspectiva sociohistórica, tomo aportes de la psicogénesis, o sea, nosotros vamos a ver en la próxima clase, si no me equivoco, o en la que sigue, a ver cuándo era, en la que sigue, en 2 clases vamos a ver los aportes de la perspectiva sociohistórica y de la perspectiva psicogenética. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La psicología educacional se nutre de los aportes de estas miradas, pero ojo, tengamos una mirada crítica
porque podemos nutrirnos de los aportes de esta mirada o caer en el error epistemológico de hacer un aplicacionismo y descontextualizar esos aportes al ámbito en el que yo estoy trabajando. No solamente el ámbito de la psicología educacional, sino que es esta ciudad, esta escuela, esta aula, estos estudiantes, este momento histórico, este entorno cultural. No sé si Rita sirve o Rocío, ¿cómo te dicen? Macarena, profe. Macarena. ¿Profe? Sí, ¿querés agregar algo, Macarena? No sé. Sí, ¿quién está hablando? Sí, Gonzalo, profe. Gonzalo. ¿Puede hablar un poco más pausado? No sé si en mi internet o qué, porque a veces se corta y es como que la idea no termino de cerrar alguna. Me pasó igual, no sabía si era mi internet o... Estaba esperando que terminen de hablar. Bien, entonces, el aplicacionismo sería una psicología aplicada al campo de la educación descontextualizada. No considera la especificidad de la psicología educacional con este diálogo, con esta interacción, teoría-práctica. Un uso descontextualizada de los aportes de la psicología a lo educativo. Profe. Sí. Sigue el Todos tenemos los micrófonos apagados porque sí persiste el problema del audio. A ver ahí si mejora, que apagué la cámara. A ver. ¿Mejora ahí? Háblame y yo te voy a decir si mejora o no. Avanzo y me interrumpen. Dale. El uso normativo, ¿a qué se refiere? Los modelos psicológicos constructos teóricos. No mejora. ¿Se corta? Debe ser su internet, profe. A ver, voy a tratar de entrar por el otro lado. Espérenme un segundito. Y eso que tengo el cable, chicos. Pensé que le iba a estar de 10 yo. Profe, si puedo hacer un aporte hasta que esté... Genial, me encanta. A lo mejor, a ver, y si usted me puede decir si es que no estoy equivocada, que el aplicacionismo usted decía que tenemos que descontextualizar los conceptos psicológicos. Por ejemplo, como daba el ejemplo de la teoría de Piaget, y en este caso aplicarlo dentro del contexto educativo. Y la diferencia más importante, o lo que más entendí yo de la pregunta que disculpa, creo que está muteada. Nosotros utilizamos modelos psicológicos en educación, como decía la compañera, el ejemplo del conductismo. O sea que esa sería la diferencia más importante, que dentro del uso normativo de los modelos estaríamos utilizando solo teorías directamente relacionadas con la educación. No, justamente quise marcar lo contrario. Ajá. Para que no se hagan lío, no lo piensen, o sea, a ver, ¿qué teorías tomamos desde la psicología para poner en diálogo con la educación? Perspectiva sociohistórica, psicogénesis y otros autores que vamos a ir viendo.
Hasta ahí son los principales. Lo que está diciendo Vaquero es que tomando esos aportes metemos la pata. Cometemos errores epistemológicos, porque sacamos de contexto esos aportes y los usamos mal. Las teorías son herramientas. Entonces es como si yo agarrara un destornillador y lo quisiera usar como pinza. ¿Sí? Entonces vamos a ver que sí vamos a usar el destornillador y la pinza, pero tenemos que tener una perspectiva crítica para entender de qué se trata. Entonces, el aplicacionismo es no poner en diálogo la teoría con la práctica situada. Ese niño, ese grupo, esa maestra, esa familia, esa comunidad, esa sociedad, esa cultura, en esa historia. Hasta ahí está lo que sería aplicacionismo. El uso normativo es, por ejemplo, tomar el concepto de zona de desarrollo próximo y usar como herramienta para un diagnóstico y decir, este niño está en el nivel de desarrollo autónomo, este niño está en el nivel de desarrollo real, este está en el nivel de desarrollo potencial, y hago una clasificación y puedo subir la apuesta y decir, estos son los normales y estos son los que se salen de la norma, usando un criterio estadístico. Eso sería un uso normativo. ¿Cuál es la norma? La media estadística. Lo que la mayoría hace. El que se sale de la media está fuera de la norma. Entonces, uso los conceptos psicológicos para clasificar el que entra en la norma y el que se sale de la norma. Alejadísimo de lo que aporta el concepto. Cuando Vygotsky dice que hay niveles de desarrollo, él está diciendo, miremos la oportunidad. No solamente vale lo que yo soy capaz de hacer hoy sola, vale un montón lo que puedo hacer con ayuda, tanto o más de lo que puedo hacer sola. Porque en ese espacio de lo que puedo hacer con ayuda está mi potencial. Vygotsky dice, no hay techo. Nadie puede decir cuál es mi límite. Como dice Vaquero, cuál es mi punto de llegada. Fíjense qué alejada la mirada de lo que el concepto aporta y el error epistemológico de tomar la misma idea pero con un uso normativo. Es abismal la diferencia. Entonces, esa zona de desarrollo próximo, que es ese espacio de la diferencia de lo que puedo hacer con ayuda de otros, ahí está la potencia en la intervención, en la práctica pedagógica. Que ustedes hayan escrito su experiencia
es algo que ustedes pudieron construir solos, a partir de su propia vivencia, y la pusieron en el muro. En este espacio, ustedes van aportando sus ideas. Y lo que intento es construir andamiajes, apoyos, para que ustedes puedan hacer con ayuda lo que quizás leyendo el texto solos no hubieran podido hacer. Pero el trabajo es de ustedes, no es mío. Yo genero apoyos, pero son ustedes los que están pudiendo pensar, construir, o quizás están durmiendo de tanto escucharme. Todas las posibilidades son válidas. ¿Se entiende el uso normativo? Sí, profe. ¿Me escucharon mejor? Sí, bastante mejor. Sí, profe, bastante mejor. Muchas gracias, Sí, ahí profe, se me aclararon mejor, ahí. pero igual parece que alguien tiene el micrófono prendido porque se escuchaba, o sea, despacito, pero se escuchaba el eco de fondo. Bien. Profe, ¿usted tiene 2 dispositivos prendidos? ¿O estaba Sí, con 2? Ah, estaba bueno, con 2 y empezó a funcionar mejor, cosa de brujería, mira. bueno, me pude dar cuenta por el eco. Pero Sí, bueno, era eso. no sé, o sea, iba a empezar a usar el celular, pero cuando vi que funcionaba no me animé a cambiar porque en el celular yo los escucho muy bajo. Vamos a los 2 que quedan, porque dijimos 3 ideas claves nos tienen que quedar: problemas epistemológicos, perspectiva crítica, sujeto en situación. Vimos 2 problemas epistemológicos, nos queda escisionismo, aplicacionismo. El escisionismo es escindir. Escindir es como separar. Considerar que es un problema del individuo o un problema de lo social. Que es un problema de la mente o un problema del cuerpo. Que es un problema cognitivo o afectivo. Eso es escisionismo. Es una mirada que naturaliza el desarrollo. Es una mirada excesivamente técnica, porque en realidad volvemos a caer en esto de la simplicidad. Lo afectivo impacta en lo cognitivo. Díganme ustedes si no lo vivieron el año pasado. Lo orgánico también impacta en lo cognitivo, porque un niño que sufrió desnutrición va a tener posiblemente algunas cuestiones cognitivas que tienen que ver con algo orgánico, que faltaron nutrientes fundamentales en una etapa fundamental. Embarazo, por eso preguntamos, por ejemplo, cómo fue el embarazo, cómo fueron las primeras semanas, cómo fue el destete. O sea, hay un montón de cuestiones de la alimentación que tenemos en cuenta. Y sabemos que la alimentación no es solamente el alimento, que también esa parte orgánica se va a ver puesta, digamos, en juego por la cuestión afectiva. Niños en los hospitales que tienen todo, tienen comida, tienen abrigo, tienen todo, mueren si les falta afecto. Entonces, el escisionismo es esa mirada simple que considera que es o individual o social y no ve la complejidad y la interdependencia en la multiplicidad de dimensiones que se ponen en juego. Todas se relacionan, de ahí viene la dificultad, pero esto es pedagógico, chicos. En la vida real uno no va a ver
un caso para abordar y va a decir, esto es uso normativo. No, esto es para que ustedes tengan una mirada más atenta, pero esto es con fines pedagógicos. Pero en realidad es complejo. Vemos como mezclada muchas veces los errores epistemológicos. Y el último, que es el reduccionismo, que implica que de esas múltiples variables yo tomo una sola, ¿sí? Entonces, reduzco es la forma de explicar. El reduccionismo podríamos pensarlo, ¿cómo explico yo? Entonces yo digo, algo que estoy cansada de escuchar en las escuelas, tiene problemas en la escuela porque los papás están separados. Eso es reduccionismo. A una causa, considero una causa para explicar una situación sumamente compleja. Primero yo preguntaría qué es problema de aprendizaje, ¿no? ¿Con quién estoy hablando? ¿Qué ve el maestro? ¿Qué ve el padre? ¿Qué ve la profe de música? ¿Qué ve el de educación física? Si va a una actividad extra, ¿cómo se desempeña en la actividad extra? ¿No? Entonces, el reduccionismo es una manera de explicar. Yo explico algo sumamente complejo, lo reduzco a una causa. El escisionismo es no generar diálogo entre las distintas dimensiones que se ponen en juego. El uso normativo tiene que ver con la clasificación, con lo estadístico, con esta cuestión de lo normal, y el aplicacionismo con confundir a la psicología educacional con una psicología aplicada descontextualizada. ¿Cómo estamos? Muy bien, profe. Gracias. Bien, profe, y en horario de irme a otra materia. Bueno, que les vaya muy bien. Yo lo único que quiero marcarles para que vayamos enlazando con la próxima clase. Hay un antes y un después en la subjetividad. Las prácticas escolares son espacios de posibilidad fundamentales para el sujeto, para su subjetividad. Él está diciendo, seamos responsables, generamos efectos, y ustedes lo plantearon en la historia, hubo un antes y un después para cada uno de ustedes. Por eso esa persona forma parte de su vida y ustedes han interiorizado, o sea, forma parte de su identidad, de quiénes son hoy ustedes. Apropiarse, que es un concepto de la perspectiva sociohistórica, es tomar algo que pertenece a otro y hacerlo propio. Ustedes hicieron eso. En cada relato dieron cuenta de cómo pudieron apropiarse de algo que era de otro y con eso se construyen en su subjetividad. La palabra que fue ajena se vuelve propia cuando tiene sentido para mí. Y ahí viene esto, me dijo que, me acuerdo de lo que siempre decía, es un proceso que tiene un impacto profundo y que promueve un desarrollo genuino. Eso era, bueno, hay un montón de cosas que me quedo con ganas de decirle, pero para cerrar eso y para la semana que viene tienen que trabajar Maldonado, Bleichmar, Guijarrubia y Scliar. Yo se los pongo, está en el cronograma, si quieren lo mismo se los recuerdo en el mural, y va a haber una pequeña actividad, igual que esta semana, y espero que haya todavía más gente participando, aunque sea poquito, pero yo les aseguro que la gente que se acordó de un profe que escribió, no se va a olvidar más que lo que estamos planteando cuando hablamos de sujeto en situación, y de perspectiva crítica es pensar que la práctica educativa tiene impacto en la subjetividad, tiene impacto en la vida de las personas, tiene impacto en sus posibilidades de desarrollo. Hoy hay chicos estudiando esta carrera gracias a un profe que dejó huella. ¿Sí? Entonces, ver la importancia que tiene el escenario educativo, lo intersubjetivo, las zonas de desarrollo próximo para el despliegue de la subjetividad.
Bueno, mil gracias por participar. No la dejé hablar a mi adscripta, ¿ves? La próxima vamos a organizar, así ella coordina y nos ayudamos, nos vamos a organizar mejor. Yo me quedo por si alguien tiene preguntas, los que se tienen que retirar se pueden ir. Que tengan excelente semana y por favor cuídense muchísimo. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Que estén muy bien.